Le clavé el tenedor en la mano a mi suegro mientras él alzaba la copa para brindar por mi suerte al casarme con su hijo. La sangre salpicó el mantel de lino blanco como un estallido de vino tinto derramado. Y en ese instante, su rostro de orgullo patricio se contorsionó en un grito ahogado que nadie en la mesa se atrevió a interrumpir. Fingí ser pobre durante 3 años, sorbiendo las migajas de su caridad falsa, solo para ver cómo el veneno que había esparcido en su plato principal empezaba a actuar, convirtiendo su victoria en un estertor final. No fue un impulso, fue el clímax de una sinfonía de mentiras que yo misma compuse, nota a nota, en las sombras de mi rabia contenida. Mi nombre es Elena Vargas, y esta es la historia de cómo destruí a la familia que me arrebató todo, fingiendo ser la novia humilde que ellos tanto ansiaban para redimir su linaje manchado. Pero antes de que el caos se desatara en esa cena de Navidad en su mansión de La Moraleja, Madrid, debo retroceder al día en que mi mundo se hizo añicos. Porque la venganza no nace de la nada. Se forja en las grietas de un corazón hecho trizas. Todo comenzó en el verano de 2018, en las colinas áridas de Andalucía, donde mi familia había cultivado olivos durante generaciones. Mi padre, Javier Vargas, era un hombre de manos callosas y ojos que brillaban con la terquedad de quien cree en la tierra como en un dios caprichoso. Éramos dueños de una finca modesta pero próspera en Ronda, vendiendo aceite de oliva virgen extra a los restaurantes de Sevilla y Málaga. No éramos ricos como los aristócratas de Madrid, pero vivíamos con dignidad, con fiestas en el patio donde el Jerez fluía como el Guadalquivir y las risas de mis hermanos menores llenaban el aire perfumado de jazmín. Yo tenía 25 años entonces, recién graduada en Derecho por la Universidad de Granada, con sueños de abrir un bufete en la ciudad y defender a los pequeños agricultores contra los grandes corporativos que devoraban tierras como lobos. Mi vida era un tapiz de rutinas reconfortantes. Mañanas recolectando aceitunas con mi madre. Tardes estudiando casos de usura en la biblioteca polvorienta de la finca. Noches bailando flamenco en las ferias locals con mis primos. Pero el destino, ese cabrón impredecible, decidió tejer un nudo que me ahogaría. La familia Ruiz Alonso irrumpió en nuestras vidas como una tormenta de arena del desierto. Ellos eran dueños de Agroempresas Elite, un conglomerado madrileño que se jactaba de modernizar la agricultura española con sus inversiones innovadoras. Mi padre, siempre confiado, firmó un contrato con ellos para expandir nuestra producción, préstamos a bajo interés, maquinaria nueva, exportaciones a Europa. Es el futuro, Elena, me dijo una noche, con el cigarro entre los labios y el mapa de la finca extendidos sobre la mesa de roble. Los Ruiz nos darán alas. Las alas resultaron ser cadenas. En menos de un año, las deudas se multiplicaron como plagas en los olivos. Tasas de interés ocultas, cláusulas abusivas que mi padre, analfabeto en finanzas, no vio venir. Los Ruiz Alonso compraron deudas a bancos locals, embargaron parcelas una a una, y cuando protestamos, enviaron abogados de traje impecable que nos acusaron de fraude. Mi padre, hombre de honor, se hundió en la depresión. Una mañana de octubre, lo encontré colgado en el cobertizo, con la soga hecha de las mismas cuerdas que usábamos para atar las redes de recolección. Tenía 52 años. El shock me paralizó. Mi madre, Rosa, se derrumbó en un mar de antidepresivos y rosarios. Mis hermanos, Pablo y Luis, de 18 y Queens, huyeron a trabajos precarios en Marbella, dejando la finca en ruinas. Yo vendí lo poco que quedaba, el trécter oxidado, las ollas de cobre de mi abuela para pagar el funeral. Quedé con deudas que me perseguirían como fantasmas, durmiendo en un colchón raído en un piso compartido en Sevilla, sirviendo cafés en una terraza para turistas alemanes que no entendían mi acento andaluz roto por el llanto. Pero en medio de la ceniza, juré venganza.
No la clase barata de puñetazos en un bar de mala muerte, sino algo quirúrgico, psicológico, que les doliera donde más les importaba, en el orgullo, en el dinero, en la fachada de familia intachable que los Ruiz Alonso lucían en las revistas de sociedad madrileñas. Investigué durante meses en bibliotecas públicas, hackeando wifi de cafeterías para leer informes financieros. Descubrí que Ignacio Ruiz Alonso, el patriarca, un sesentón con bigote canoso y reputación de filántropo, había arruinado a docenas de familias como la mía para engordar su imperio. Su hijo, Álvaro, de 30, era el heredero dorado, guapo, carismático, con un máster en Harvard y un historial de fiestas en Ibiza que ocultaba bajo sonrisas de comercial de colonia. Álvaro sería mi puerta de entrada. Lo conocí o fingí conocerlo en una gala benéfica en Madrid, a la que me colé como voluntaria de una ONG andaluza. Vestida con un traje de segunda mano de Zara, el cabello recogido en un moño desaliñado, me acerqué a él con una bandeja de canapés. Disculpe, señor, ¿acepta un poco de jamón? Es de mi tierra, de Ronda. Él mordió el anzuelo. Literalmente, sus ojos se iluminaron al oír Ronda. Y pronto charlábamos de tauromaquia y veranos en la Costa del Sol. Le conté una versión editada de mi vida. Huérfana de un agricultor pobre, luchando por salir adelante con un trabajo de camarera y sueños de estabilidad. Él, con su ego de príncipe, se sintió el salvador. Nuestras citas fueron un baile de engaños. Yo rechazaba restaurantes caros, optando por bocadillos en el Retiro, lloraba por facturas impagadas, dejando que él pagara mi alquiler temporalmente. En 6 meses, me pidió en matrimonio en un yate alquilado en Marbella, con fuegos artificiales que costaron más que mi herencia entera. Eres lo más puro que he conocido, Elena. Mi familia te adorará. Sonreí, ocultando el veneno en mi mirada. Su familia, el blanco perfecto. La boda fue un circo de opulencia en la Catedral de la Almudena, con 300 invitados de la élite española. Mi vestido era un regalo de Álvaro, pero debajo llevaba un relicario con la foto de mi padre, un recordatorio punzante. Los Ruiz Alonso me recibieron con brazos abiertos pero ojos escrutadores. Ignacio, mi suegro, me dio un beso en la mejilla fría como el mármol. Bienvenida, hija. Álvaro ha elegido bien. Una chica sencilla como tú equilibrará nuestra excentricidad. Mi suegra, Carmen, una rubia teñida con joyas de Cartier, me obsequió un collar de perlas que pesaba como una soga. No te preocupes por el dinero, querida. Aquí cuidamos de los nuestros. Pero yo ya había empezado a erosionar sus cimientos. Como no era pobre, accedí a sus secretos, contraseñas de correos en la Hacienda de Carmen, documentos financieros en el estudio de Ignacio. Descubrí transferencias offshore a paraísos fiscales, sobornos a inspectores agrícolas para encubrir contaminaciones en sus olivares masivos. Usé mi formación en Derecho para anónimamente filtrar datos a periodistas de El País y activistas ambientales. Pequeñas grietas, un artículo sobre prácticas dudosas en agroempresas, una multa menor de la UE. Ellos lo achacaban a envidias competitivas, pero yo veía el pánico en las arrugas de Ignacio durante las cenas familiares. Álvaro era mi escudo y mi debilidad. Lo amaba. O al menos amaba la ilusión que había construido alrededor de él, un hombre que me besaba el cuello en las madrugadas de su ático en Salamanca, susurrando promesas de hijos y viajes a Bali. Pero sabía que era cómplice involuntario, había firmado contratos que arruinaron fincas como la mía sin pestañear. Nuestra intimidad era un campo minado, noches en que yo fingía orgasmos para no romper el personaje. Mañanas en que lo odiaba por dormir plácidamente mientras yo planeaba su caída. Eres mi refugio, Elena, me decía. Y yo respondía con un beso que sabía a bilis. El primer conflicto estalló 6 meses después de la boda.
En una reunión familiar en su chalet de La Moraleja, Ignacio anunció una expansión que implicaba comprar más tierras andaluzas, terrenos que yo reconocí como los de familias amigas de mis padres. Progreso, hijita. Tu gente lo agradecerá. Mi rabia bulló, pero la contuve con una sonrisa temblorosa. Esa noche, en la cama, Álvaro me encontró llorando. Es solo nostalgia por Ronda. Mentí. Él me consoló, ajeno a que acababa de plantar la semilla de su propia duda. Pronto, las filtraciones escalaron. Un reportaje en televisión expuso un escándalo de pesticidas tóxicos en productos Ruiz Alonso, enlazado a cánceres en comunidades rurales. Acciones de la empresa cayeron un 15%, y Carmen, histérica, culpó a traidores internos. Ignacio contrató detectives privados, y yo redoblé mi fachada voluntaria en comedores sociales, ayudando a los míos mientras copiaba archivos desde su ordenador familiar. Álvaro empezó a distanciarse, pasando noches en el club de golf, murmurando sobre presiones del negocio. El matrimonio se resquebrajaba, pero yo lo usaba como palanca, celos simulados para sonsacarle confidencias. Sexo reconciliador para grabar conversaciones comprometedoras en mi teléfono escondido. La desesperación me visitaba en oleadas. Una noche, sola en el baño de mármol, me miré al espejo y vi a una extraña, ojeras profundas, labios agrietados por el estrés. Valía la pena. Recordaba el cuerpo inerte de mi padre. El llanto de mi madre en el hospital antes de que un infarto se la llevara un año después. Sí, valía. La venganza no era solo justicia, era supervivencia. El único modo de reclamar el fragmento de alma que ellos me robaron. Entonces llegó el giro sutil. Descubrí que Álvaro no era el hijo inocente que fingía. En un cajón de su escritorio, hallé cartas de amor de una amante en Barcelona, una ejecutiva de la empresa rival. Pero más, emails donde discutía con Ignacio sobre limpiar deudas de pequeños productores para optimizar. Mi esposo, El Salvador, era un lobo con piel de cordero. El odio se volvió personal, visceral. Decidí acelerar el plan, no solo ruina financiera, sino desintegración emocional. Empecé a sembrar discordia. Anónimamente, envié fotos de Álvaro con su amante a Carmen, quien estalló en una escena digna de telenovela. Platos rotos, acusaciones de infidelidad que salpicaron a toda la familia. Ignacio, furioso, confrontó a su hijo en mi presencia: esta puta andaluza te ha envenenado la mente. Yo lloré, fingiendo lealtad herida. Y Álvaro, culpable, se volcó en mí con regalos y viajes, ignorando las grietas en su mundo. Pero el clímax se gestaba en la Navidad de 2021. La cena familiar en La Moraleja, pavo asado, cava Dom Perignon, árbol de luces parpadeantes. Yo había preparado el veneno, un derivado casero de ricino, letal pero lento, en el plato de Ignacio, disfrazado de salsa. Mientras servía, mi mano temblaba. Álvaro me apretó la rodilla bajo la mesa, un gesto de apoyo que ahora me repugnaba. El brindis llegó por la familia, por el futuro. Clavé el tenedor. El veneno actuó, y el caos estalló. Ignacio se convulsionó, escupiendo sangre espumosa. Carmen gritó, llamando a emergencias. Álvaro me miró con horror, como si yo fuera una desconocida. Elena, ¿qué has hecho? Pero antes de que llegara la ambulancia, susurré en su oído: pregúntale a tu padre por los Vargas de Ronda. Pregúntale por qué un hombre bueno se colgó de una viga. El hospital fue un torbellino de flechas y policía. Ignacio sobrevivió, el veneno diluido por el alcohol, pero paralizado de un lado. Su imperio en jaque por investigaciones federales detonadas por mis filtraciones finales. Carmen, destrozada, se internó en una clínica suiza. Álvaro me confrontó en la sala de espera, con puños apretados: dime que no es verdad. Dime que no fingiste todo.
Ahí vino el twist que ni yo anticipé, Álvaro no era el heredero ciego. Yo lo sabía, Elena. Desde el principio. Papá me contó sobre Ronda. Sobre tu padre. Un accidente necesario. Te dejé entrar porque quería redimirlo. Casarme contigo para compensar. Pero tú has destruido todo por odio. Mi mundo se tambaleó. ¿Él lo sabía? Me amó por piedad, no por engaño. La rabia se volvió autodesprecio, había destruido al único hilo de redención posible. La policía me arrestó esa noche, por intento de asesinato. Pero las pruebas eran circunstanciales, el tenedor como arma improvisada. El veneno traceable a mi bolso. Pero nada concluyente. Álvaro testificó en mi favor. Destrozado. Revelando los pecados de su familia en corte para un acuerdo, ruina total de agroempresas. Tierras devueltas a familias afectadas. Incluido un fondo para los Vargas. Salí libre, pero encadenada a la culpa. Álvaro se divorció, mudándose a Barcelona con su amante, dejándome cartas de perdón que quemé en la finca recuperada. Mi madre nunca supo la verdad, murió en paz, creyendo en la suerte de su hija. Ahora, en Ronda, cultivo olivos sola, con manos que tiemblan al podar. La venganza fue dulce al principio, amarga al final, gané justicia, perdí humanidad. Y en las noches de luna llena, oigo el eco del brindis, recordándome que algunas reglas, una vez rotas, no se vuelven a escribir. El sol de Andalucía quema como un hierro al rojo cuando recuerdo esa mañana de octubre, el día en que el mundo se me cayó encima como un olivo centenario derribado por la tormenta. Me despierto en mi cama actual, en la casita restaurada de la finca Vargas, con el olor a tierra húmeda filtrándose por las persianas entreabiertas. Han pasado 7 años, pero el sueño es siempre el mismo, el crujido de la soga, el balanceo lento del cuerpo de mi padre en la penumbra del cobertizo, iluminado solo por un rayo de luz que se cuela por una grieta en la madera. Corro hacia él en el sueño, grito su nombre, pero mis pies se hunden en el barro como si la tierra misma me retuviera, conspirando con los Ruiz Alonso para mantenerme cautiva de mi dolor. Me levanto, el sudor pegajoso en la nuca, y me miro en el espejo agrietado del baño. 42 años ahora, pero los ojos siguen siendo los mismos, oscuros, hundidos, con esa chispa de terquedad andaluza que mi madre decía heredaba de la abuela Remedios, la que sobrevivió a la guerra civil escondiendo partisanos en su bodega. Me lavo la cara con agua fría del pozo, saboreando el gusto mineral que me ancla a este lugar. La finca ha renacido gracias al Fondo de Reparación Olivos Podados. Un tractor nuevo que ronronea como un gato satisfecho. Pero las cicatrices persisten, árboles secos que no revivo por más que riegue. Y en mi pecho, un vacío que ni el vino de la tierra llena. Después del funeral de mi padre, el pueblo de Ronda se convirtió en un coro de murmullos compasivos que dolían más que el silencio. Pobre Javier, siempre tan confiado con esos madrileños. Elena, niña, ven a comer con nosotras, no puedes sola con todo. Acepté las ollas de potaje y los abrazos de las vecinas, pero por dentro bullía una furia que me consumía como la viruela del olivo. Mi hermano Pablo, el mayor después de mí, se fue a Marbella a lavar platos en hoteles de lujo, jurando volver con dinero para salvar la finca. Luis, el pequeño, se metió en drogas baratas, robando para financiar su huida de la realidad. Mi madre y yo nos quedamos, vendiendo lo último del aceite en mercados locals, contando monedas para el entierro. Fue en uno de esos mercados, bajo el sol implacable de la plaza de toros, donde juré mi venganza. Un vendedor ambulante, viejo amigo de mi padre, me mostró un periódico arrugado. Mira, Elena, estos cabrones de élite celebran otra adquisición. Tu finca sale en la foto de fondo, como trofeo. La imagen de Ignacio Ruiz Alonso, sonriente con una copa en la mano,
cortando una cinta en una plantación robada. Me golpeó como un latigazo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el polvo del suelo. Los mataré, susurré, no en voz alta, pero el viento lo llevó, porque el viejo me miró y asintió, no con balas, hija. Con astucia. Los ricos se pudren por dentro cuando les quitas el brillo. Regresé a Sevilla esa tarde, con una mochila y un plan naciente. Alquilé una habitación en Triana, el barrio gitano donde el flamenco llora verdades que las palabras no tocan, y me inscribí en cursos nocturnos de ciberseguridad en la universidad. Días de camarera en la feria de abril, sirviendo rebujitos a turistas que bailaban sevillanas sin saber que su alegría pagaba mis estudios. Noches hackeando foros oscuros, aprendiendo a navegar la dark web para rastrear flujos de dinero. Descubrí que los Ruiz Alonso no eran solo empresarios, eran una red de corrupción tejida en salones de la Moncloa, con enchufes a políticos que firmaban leyes a su favor. Álvaro Ruiz Alonso apareció en mi radar como un faro en la niebla. Lo vi en un documental sobre jóvenes emprendedores españoles, posando en yates con camisas abiertas y sonrisas que prometían el mundo. Hijo de Ignacio. Futuro CEO, decían los titulares. Busque su vida, fiestas en Formentera. Novias modelos descartadas como pañuelos usados. Un divorcio escandaloso a los 28 por infidelidad. Pero también, donaciones a ONGs rurales. Un discurso en Davos sobre agricultura sostenible. Hipócrita, pero vulnerable. El tipo de hombre que se enamora de la dama en apuros para pulir su imagen. Planeé nuestro encuentro como un guión de Almodóvar, dramático, con toques de pasión contenida. La gala benéfica en el Palacio de Cibeles fue perfecta. Me colé como voluntaria de Ayuda Rural Andaluza, una asociación ficticia que inventé con un email anónimo. Vestido negro ajustado pero desgastado en los bordes. Maquillaje mínimo para resaltar las pecas de mi nariz auténtica. Lo llamaban. Cuando le ofrecí el canapés, nuestras manos se rozaron. Y vi el destello, curiosidad mezclada con lástima. Ronda. Mi madre tiene una casa allí. Cuéntame de tu vida. Le conté mentiras envueltas en verdades a medias. Mi padre era olivarero. Murió joven de un infarto por el estrés de las deudas. Ahora sirvo mesas en Sevilla, soñando con volver a la tierra. Él mordió el anzuelo, invitándome a café al día siguiente en el Círculo de Bellas Artes. Hablamos horas, de García Lorca y la duende del flamenco, de cómo Madrid ahoga el alma sureña. Yo lloraba sutilmente al hablar de pobreza, y él pagaba la cuenta con tarjetas Black, jurando cambiar el sistema desde dentro. Las semanas se convirtieron en un cortejo calculado. Rechazaba regalos caros, no quiero deberte nada, Álvaro, optando por paseos por el Manzanares o tapas en la Latina. Él se enganchaba más, eres diferente, Elena. No como las de mi círculo, que solo ven mi apellido. Hacíamos el amor en su ático, y yo memorizaba cada mueble, cada cajón, planeando el saqueo futuro. Pero había momentos en que su ternura me desarmaba, una noche de tormenta, cuando me abrazó temblando por un trueno, susurrando quédate conmigo para siempre. Me odiaba por fingir gemidos de placer, por trazar mapas mentales de su debilidad mientras él dormía. La propuesta llegó en junio, en la playa de Sotogrande. Un anillo de diamantes que podría haber comprado la finca entera. Cásate conmigo, mi andaluza. Te daré el mundo que mereces. Arrodillada en la arena, con el mar rugiendo como testigo, dije sí, sabiendo que era el principio del fin. La familia Ruiz Alonso sería mi trofeo de caza. La boda fue un festín de hipocresía. En la Almudena, con el órgano retumbando como un corazón acelerado, caminé del brazo de un primo lejano, el velo cubriendo mi sonrisa lobuna.
Ignacio me dio la bienvenida con un discurso paternalista. Elena representa a la España profunda, la que nutre nuestra nación. Bienvenida a la familia, donde el esfuerzo se recompensa. Carmen me regaló las perlas, susurrando: cuida de mi niño, o te cuidaré yo. Reí por dentro. Pronto, ellas serían las que necesitarían cuidado. Como no era, me instalé en su mundo como una enredadera venenosa. Ayudaba en la cocina familiar, es lo que hacen las chicas de pueblo, memorizando recetas y secretos. Accedí al estudio de Ignacio durante una siesta, fotografiando contratos con mi teléfono escondido en el delantal. Descubrí pagos a jueces locales para anular embargos, fondos desviados a cuentas en Liechtenstein. Envié copias anónimas a un periodista contactado en un foro de El País, firmando como un testigo arrepentido. Las primeras repercusiones fueron dulces. Un artículo en la sección de Economía: Agroempresas élite bajo escrutinio por irregularidades fiscales. Ignacio lo desestimó en la cena dominical, prensa amarilla. Nada más. Pero vi el tic en su mandíbula, el modo en que apretaba el tenedor. Álvaro, ajeno, me besaba la mano, orgulloso de ti, amor. Mañana voluntaria en el refugio de animales. Yo sonreía, sabiendo que cada buena acción mía era un clavo en su ataúd. Sin embargo, el conflicto familiar empezó a erosionarme. Carmen me vigilaba como un halcón, comentando mis modales provincianos en voz baja a sus amigas del club de bridge. Una vez, en una fiesta en el Casino de Madrid, me pilló hablando con un excompañero de universidad, un abogado anticorrupción, y luego me interrogó quién era ese gitano. No querrás avergonzarnos. Lágrimas falsas. Disculpas humildes, solo charlaba de Andalucía. Suegra. Pero por dentro, fantaseaba con ver su rostro descompuesto cuando todo saliera a la luz. Álvaro y yo nos distanciábamos en las sombras. Él trabajaba hasta tarde. Yo fingía cansancio por adaptarme a la ciudad. El sexo se volvió mecánico, un ritual para mantener la ilusión. Una noche, después de una discusión por dinero, yo rechazando su oferta de un coche nuevo, me confesó: a veces siento que no te conozco del todo, Elena. Como si guardaras un secreto. Mi corazón latió fuerte. Le besé para silenciarlo. Pero el miedo se instaló, ¿y si descubría mi juego antes de tiempo? La desesperación golpeó en el aniversario de la muerte de mi padre. Conduje sola a Ronda, dejando a Álvaro en Madrid con una excusa de visita familiar. Me arrodillé en la tumba, el viento azotando los cipreses, y sollocé hasta que el cuerpo me dolió. Estoy loca. Papá, destruiré vidas inocentes por ti. El silencio del cementerio fue mi respuesta: la venganza no pregunta por inocentes, solo exige pago. Regresé fortalecida, con un nuevo plan: involucrar a un intermediario. Contacté a un primo lejano, Miguel, exdetective de la Guardia Civil caído en desgracia por denunciar corrupción en Málaga. Le conté todo en un bar de Triana, con flamenco de fondo ahogando nuestras palabras. Ayúdame a documentar, Miguel. Serás el testigo que rompa el caso. Él aceptó, a cambio de una tajada del fondo de reparación. Juntos, compilamos un dossier: emails saqueados, transcripciones de grabaciones mías en cenas familiares donde Ignacio alardeaba de aplastar a los enanos. El primer golpe mayor llegó en otoño, redadas en oficinas de élite por evasión fiscal. Acciones en picada. Ignacio gritando por teléfono en el salón: encuentren al traidor. Álvaro, pálido, me abrazó esa noche: esto nos afectará a todos. Quédate fuerte. Yo lo hice. Por fuera, por dentro. Brindaba en silencio con un vaso de agua. Pero el twist personal acechaba. En el dossier de Miguel, encontré un nombre familiar: Álvaro había firmado el contrato que embargó nuestra finca, meses antes de conocerme. Procedimiento estándar, decía su nota. Mi estómago se revolvió: el hombre que amaba era el verdugo de mi padre.
El odio se volvió hielo en mis venas. Y aceleré, más filtraciones. Más presión. La cena de Navidad se acercaba. El clímax inevitable. Preparé el veneno en la cocina de Triana, con guantes y un tutorial de la Dark Web. Ricino molido. Inodoro. Letal en dosis pequeñas. Lo guardé en un frasco de perfume, listo para la salsa. Álvaro, ajeno, planeaba el brindis este año, por nuestra familia unida. Sonreí, sabiendo que la unión se rompería como cristal bajo el martillo. Madrid en invierno es un monstruo de hormigón que devora el sol, dejando solo farolas amarillas que parpadean como ojos cansados. Vivir en La Moraleja, ese enclave de chalés con piscinas climatizadas y setos podados como esculturas, me hacía sentir como un pez fuera del agua, boqueando por aire andaluz, pero obligada a nadar en aguas turbias de cotilleos y cenas de gala. Después de las redadas, la familia Ruiz Alonso se replegó en su caparazón de negación, pero las grietas eran visibles, Ignacio fumando puros hasta la medianoche en su estudio, Carmen bebiendo ginebra sola en la terraza, Álvaro enterrado en reuniones de crisis que lo dejaban oliendo a whisky desesperación. Yo navegaba ese mar tormentoso con la gracia de una sirena traidora, sonriendo en las fotos de familia que Carmen subía a Instagram Navidad con los nuestros familia unida, mientras por dentro contaba los días para el derrumbe. Mi personaje de nuera humilde se había solidificado, ayudaba a la cocinera filipina con los menús, tejía bufandas para los sobrinos. Incluso organicé una colecta para damnificados de las inundaciones en Valencia, donando de mi bolsillo en realidad dinero de Álvaro que redirigía sutilmente. Ellos me alababan, Elena es un ángel caído del cielo sureño, decía Ignacio en sus llamadas a socios, ajeno a que el ángel llevaba un puñal. Pero el conflicto interno me roía como termitas en la viga maestra. Amaba a Álvaro, o al menos la versión que había inventado. El hombre que me llevaba a bailar salsa en Chueca los sábados, riendo hasta las lágrimas por mis pasos torpes. El que me sorprendió con un viaje a Granada, recreando la Alhambra con velas en el salón porque quería verte sonreír como en tu tierra. Esos momentos me desarmaban, haciendo que mi venganza pareciera un veneno que también me mataba a mí. Una noche, después de una discusión por su exceso de trabajo, me confesó en la bañera, con burbujas de espuma cubriendo su pecho, siento que esta familia me asfixia. Elena, tú eres mi oxígeno. Lo besé, lágrimas mezcladas con el jabón, odiándome por la mentira que nos unía. El descubrimiento del contrato firmado por él fue un terremoto silencioso. Miguel me lo envió por un canal encriptado. Escaneo del documento, con la firma de Álvaro garabateada al pie, fechado 3 meses antes de nuestro encuentro en la gala. Autorizo el embargo preventivo por incumplimiento de pagos. Firmada. Ruiz Alonso, director adjunto. Leí y releí, el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo que su pluma había sellado el destino de mi padre? Esa noche, en la cena, lo observé partir el salmón con precisión quirúrgica, y vi al verdugo bajo la piel del amante. ¿Pasa algo, amor?, preguntó, tocando mi mano. Solo el jet lag de la vida madrileña, mentí, retirándola con gentileza. La discordia familiar escaló con el escándalo de los pesticidas. El reportaje en TV fue demoledor, imágenes de niños andaluces con erupciones cutáneas, testimonios de agricultores con cánceres raros, enlazados a residuos en aceites Elite. Malditos sensacionalistas, rugió Ignacio, apagando el televisor con un golpe que hizo tintinear los vasos de cristal de Bohemia. Carmen, pálida como un sudario, se volvió hacia mí. Tú, con tu conexión rural, ¿has oído algo, algún chisme de Ronda? Su tono era acusador, ojos entrecerrados como los de un inquisidor. Nada, suegra. Solo rezo porque se resuelva.
respondí, sirviendo más vino para calmarla y para aflojarle la lengua después. Álvaro se hundió en la perenoye. Empezó a trabajar desde casa, revisando correos con un frenesí que lo dejaba con ojeras como moretones. Alguien nos sabotea desde dentro, murmuraba, ignorando que su esposa era la serpiente en el jardín. Intenté consolarlo con cenas románticas paella casera, mi receta de abuela, pero él se distanciaba, bebiendo más, tocándome con menos pasión. El sexo se volvió un deber, un modo de reclamar normalidad, pero yo sentía su mirada escrutadora, como si oliera la falsedad en mi piel. Miguel, mi intermediario, se convirtió en un salvavidas y una carga. Nos reuníamos en cafeterías de lavapiés, disfrazados de turistas, yo con peluca rubia, él con gorra de béisbol. Tenemos suficiente para hundirlos, Elena. Demandas colectivas, querellas penales. Pero, ¿y si Álvaro es inocente? Ese contrato. Quizás fue presión de su padre. Dudé por primera vez, el corazón dividido entre la rabia y el amor residual. No hay inocentes en esa casa, Miguel. Solo cómplices. Él asintió, pero vi la preocupación en sus ojos. Era un hombre de ley, no de venganza ciega. La joya che símbolo 1 e ADN el odio se manifestaba en sueños vívidos, yo apuñalando a Ignacio con una hoz de olivo, sangre regando la tierra seca, o Álvaro ahogándose en el Guadalquivir, suplicando perdón mientras yo lo empujaba. Despertaba sudando, con Álvaro a mi lado, y lo odiaba por ser tan humano en su sueño. El en el complot se volvió obsesivo. Instalé un keylogger en el ordenador familiar durante una limpieza, capturando emails donde Ignacio ordenaba apretar a los proveedores morosos. Envié a un bloguero anónimo. Y pronto, protestas en Sevilla, agricultores quemando carteles de élite frente a la sede. Carmen olió la traición primero. Una tarde en el club de tenis, me confrontó en los vestuarios. He contratado a un detective, Elena. Si hay algo que esconder, lo sabré. No mancharás nuestro nombre con tus raíces humildes. Su voz era hielo, pero temblaba, el miedo la hacía peligrosa. Fingí ofensa, suegra. ¿Cómo puedes pensar eso? Soy leal a esta familia. Lágrimas, abrazos forzados, pero salí temblando, acelerando el plan. El veneno ya estaba en Madrid, escondido en mi joyero. El clímax se cernía como una tormenta de levante. Álvaro, en un arrebato de vulnerabilidad, me propuso un viaje a Ronda después de Navidad, para reconectar. Amor. Quiero ver tu mundo. Mi estómago se revolvió, y si me delataba en mi tierra, me encantaría. Pero primero sobrevivamos las fiestas, respondí, besándolo para sellar la promesa falsa. La noche antes de la cena, sola en el baño, me inyecté una dosis mínima de sedante para nervios, y escribí una carta a mi yo futuro. Silisesto. Elena, recuerda por qué, por papá, por mamá, por las noches de hambre. No mires atrás. La quemé en el lavabo, cenizas arremolinándose como fantasmas. La cena empezó con risas forzadas, villancicos de fondo, luces del árbol reflejándose en los cubiertos de plata. Serví el plato de Ignacio con manos firmes, el ricino disuelto en la bechamel. El bromeó, tu toque sureño, Elena. Esto sabe a victoria. Brindamos. Y el tenedor descendió. El grito de Ignacio rasgó el aire como un quejido de guitarra flamenca. Sangre en el mantel, venas hinchadas en su cuello. Carmen desmayada. Álvaro marcando emergencias con manos temblorosas. En el caos, le susurré a él los Vargas de Ronda. Búscalos. Sus ojos se abrieron en comprensión horrorizada. En la ambulancia, esposada por los paramédicos. Precaución, señora. Vi el twist reflejado en su rostro, no solo traición, sino revelación. Álvaro sabía, y yo lo había amado a pesar de todo. O tal vez por eso.
El pitido de los monitores en la UCI del Hospital La Paz es un metrónomo implacable, marcando el pulso irregular de un hombre que se niega a morir. Me sientan en una sala de espera estéril, con paredes blancas que absorben el color de la vida. Esposas flojas en mis muñecas porque la policía aún duda. ¿Intento de homicidio o histeria familiar? Álvaro pasea como un león enjaulado. Teléfono pegado a la oreja. Gritando abogados, encuentren pruebas. Joder, mi esposa no es una asesina. Pero sus ojos, cuando me miran, son pozos de traición, amor fracturado. Confusión que sangra más que la mano de su padre. Carmen llega en un torbellino de abrigo de visón y tacones que resuenan como disparos. Me abofetea antes de que la enfermera intervenga. Puta gitana. ¿Creías que no lo veríamos venir? Su voz quiebra, revelando el pánico bajo la furia. La matriarca destronada. Joyas tintineando como cadenas. La arrastran fuera. Sollozos histéricos que llenan el pasillo. Yo toco mi mejilla ardiente, saboreando la sal de la sangre en el labio partido. Y siento un atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN remordimiento por primera vez, no por el veneno, sino por arrastrar a esta mujer a mi infierno personal. Los detectives llegan al amanecer. 2 hombres de la UCO con trajes grises y miradas que diseccionan almas. Me interrogan en una habitación con olor a desinfectante y café rancio. ¿De dónde sacó el ricino? ¿Señora Vargas? ¿Por qué el tenedor? Miento con la fluidez de quien ha ensayado en espejos. Fue un arrebato. Su desprecio por mi origen. Me dolió. El veneno. Lo compré online para ratas en la finca. Pensé en usarlo contra mí si todo fallaba. Ellos anotan. Escépticos, pero sin pruebas concretas, el frasco vacío encontrado en mi bolso, pero diluido en la sangre de Ignacio. Ambiguo. Álvaro irrumpe, exigiendo mi liberación. Es mi esposa. Hablen con nuestro abogado. Sale bajo fianza esa mañana, pero el hogar en La Moraleja es un campo de minas. Los sirvientes susurran en la cocina. Periódicos en la puerta con titulares. Escándalo en Glenruiz. Nuera ataca a patriarca en cena navideña. Acciones de élite que en otro 20%. Socios desertan como ratas de un barco hundiéndose. Ignacio. Estable pero paralizado del lado izquierdo. Balbucea desde la cama. Traidora. Visito su habitación una vez. Escoltada. Y me mira con odio puro. El bigote temblando, ¿por qué? Niña, dinero. Le sonrío. Suave como aceite de oliva, por justicia. Suegro. Pregunte por Javier Vargas. El twist de Álvaro me golpea en la intimidad de nuestra alcoba. Ahora un mausoleo de sábanas frías. Lo supe desde la gala. Confiesa. Sentado en el borde de la cama. Cabeza entre manos. Papá me advirtió, cuidado con las oportunistas sureñas. Pero te vi, Elena, tan rota, tan real. Pensé que casándome contigo, compensaría sus pecados. Quería darte la finca de vuelta, anónimamente, como regalo de aniversario. Lágrimas surcan su rostro. El heredero hecho hombre vulnerable. ¿Por qué no me dijiste? Mi voz se quiebra, ¿y qué? Confiar en el hijo del asesino de mi padre. Nos abrazamos. Un nudo de cuerpos heridos. Pero el amor está envenenado. Follamos esa noche con desesperación. Uñas clavadas en espaldas. Como si el clímax pudiera borrar las mentiras. Las consecuencias se encadenan como dominós. Miguel llama desde un número oculto, el dossier está con la fiscalía. Demandas masivas de familias afectadas, incluyendo la tuya. Pero Elena, retírate ahora, has ganado. Dudo. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb ira chocando con el TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG, desesperación de ver a Álvaro destruido. La prensa acosa, reporteros en la puerta. Drones sobre el chalet. Carmen se va a Marbella. Vendiendo joyas para pagar terapeutas, Ignacio. Desde el hospital.
Ordena vender activos para tapar agujeros. Álvaro y yo intentamos recomponernos en un viaje improvisado a Toledo, escapando a la catedral gótica donde los secretos se confiesan en piedra. Paseamos por el Tajo, manos entrelazadas, hablando de empezar de cero. Véndelo todo, Álvaro. Vive simple, como yo fingí. Él asiente. Pero en sus ojos veo el conflicto, lealtad familiar versus redención. Esa noche, en una posada árabe, me propone divorcio, no por odio, sino por libertad. Te quiero libre de esta maldición. Regreso a Madrid sola, el corazón hecho jirones. La policía cierra el caso por falta de intención homicida. El veneno era dosis baja. El tenedor impulsivo. Pero la sociedad no olvida. Amigos de la élite me gostean. Invitaciones se evaporan. Visito a mi hermano Pablo en Marbella, ahora gerente de un bar. Y le cuento todo menos el veneno. ¿Recuperé la finca? Pablo. Por papá. Él me abraza. Pero ve las grietas, hermana. La venganza te ha marcado. Vuelve a casa. El CAO emocional llega en la corte. Meses después. Juicio civil por las demandas. Ignacio en silla de ruedas. Carmen con velo negro. Álvaro testificando contra su padre. Firme órdenes sin cuestionar. Somos culpables colectivamente. Su voz tiembla. Y yo, en la galería, siento orgullo y pena. El fallo, disolución parcial de élite. Compensaciones millonarias. Tierras devueltas. Los Ruiz ruinosos. Mi justicia servida en bandeja de oro frío. Pero el precio, Álvaro se va a Barcelona, con su amante de siempre. Dejando una nota, te amé de verdad. Elena. Perdóname como yo te perdono. Quemó la nota en la chimenea de La Moraleja, ahora vacía, y conduzco sur, al olor de olivos. Ronda en primavera es un milagro de verdes y blancos, los olivos floreciendo como promesas susurradas al viento serrano. La finca Vargas respira de nuevo, tierra arada con el tráctor nuevo. Miguel supervisando la siembra de variedades resistentes al cambio climático. Trabajadores locals, viejos amigos de mi padre, regresando con sonrisas cautelosas. Vendo el primer aceite de la cosecha en ferias de Málaga. Botellas etiquetadas Vargas renacido. Y el dinero fluye modesto pero honesto. Pero la victoria sabe a ceniza. Cada sorbo de café en la venda me trae ecos de Madrid. De tenedores clavados y confesiones a medianoche. El remordimiento se instala como niebla matutina. Espeso y pegajoso. Sueño con Ignacio. No como villano, sino como hombre roto, balbuceando órdenes en una oficina vacía. Su imperio reducido a un piso en Chamberí donde Carmen cocina sopas instantáneas. La visito una vez. Impulsiva. En ese apartamento anodino. Él me recibe con sorpresa. El lado paralizado colgando como un péndulo. Elena. ¿A qué vienes? A rematar. Me siento. Sirvo té de una tetera abollada, a cerrar el círculo. Ignacio. Mi padre se colgó por su culpa. Ustedes nos quitaron todo. Él llora. Un sollozo gutural. Éramos ambiciosos. Ciegos. Álvaro. Él te amaba. ¿Sabes? Intentó salvarte de mí. Salgo con el peso aliviado 1 gramo. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN persiste. Destruí. Pero reparé. Álvaro me escribe desde Barcelona. Emails esporádicos como gotas de lluvia en desierto. Empecé una ONG para agricultores. Tu legado, Elena. Respondo poco. Palabras medidas, bien por ti. Cuídate. Lo veo en revistas. Más delgado. Barba incipiente. Dirigiendo talleres en fincas catalanas. Una vez, en un festival de aceite en Córdoba, nuestros caminos se cruzan. Él, con camisa de lino, me ofrece una cata. Prueba esto. Sabe a segundas oportunidades. Hablamos horas, riendo de recuerdos falsos. Pero el toque de manos es eléctrico, doloroso. Te echo de menos, admite. Yo también. Miento a medias.
Y nos separamos sin besos. Solo promesas vagas de algún día. Pablo y Luis regresan, reconstruyendo lazos rotos. Pablo maneja las exportaciones. Su esposa gitana trayendo flamenco a las noches, Luis. Limpio tras Rige. Cuida los olivos jóvenes. Eres una guerrera, hermana, dice Pablo una noche alrededor de la fogata, jerez en mano. Pero no cargues sola el fuego. Lloro por primera vez en años, confesando el veneno pero no el amor que me puentes por justicia. Valio. Él asiente, papá estaría orgulloso. Pero vive ahora. La sociedad española, con su memoria de elefante, no olvida fácil. Artículos en El Mundo, la viuda negra de La Moraleja, heroína o villana. Recibo cartas, unas de apoyo de familias compensadas, otras de odio de ex socios Ruiz. Miguel se casa. Me invita a la boda en Málaga, cierra capítulos. Elena. Bailo sevillanas con extraños, sintiendo la duende por primera vez en libertad. Pero el twist final acecha en una carta de Carmen. Llegada como fantasma, tu suegro murió anoche. Infarto. Pidió verte al final. Dile que lo siento. Conduzco a Madrid bajo lluvia torrencial, el corazón latiendo en sincronía con los limpias. En el cementerio de La Moraleja, bajo un cielo plomizo, entierro a Ignacio con un ramo de olivo. Álvaro está allí, más gris. Nos abrazamos sin palabras. Su fue en paz, dice. Gracias a ti, quizás. Regreso a Ronda cambiada, planto un olivo en la tumba de mi padre, intercalado con tierra de la finca Ruiz. La venganza terminó, pero sus secos pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDENWEB APACIGUADO, TU y símbolo 1 EC7TV símbolo 1 ECDNG transformado en resiliencia moldean mi alma. Escribo esto en un cuaderno raído, bajo la luna de Andalucía, sabiendo que algunas historias no terminan, solo se ramifican como raíces en la tierra. El ciclo de las estaciones en Ronda es un recordatorio cruel de impermanencia, veranos abrasadores que quiebran la tierra, inviernos que la ablandan para la siembra. Han pasado 2 años desde el funeral de Ignacio, y la finca prospera exportaciones a Italia, un premio local por agricultura ética. Pero yo camino con el peso de decisiones que no se deshacen, como nudos en la corteza de un olivo anciano. Elena Vargas, la vengadora, se ha desvanecido en la mujer que soy ahora, arrugada en las comisuras de los ojos por risas genuinas, endurecida en el alma por pérdidas que no regreso. Álvaro y yo nos vemos esporádicamente, en ferias o cafés neutrales en Sevilla. No hay reconciliación romántica, solo respeto mutuo, forjado en el crisol de la verdad. La última vez, en una taberna de Triana, con el rumor del río Guadalquivir de fondo, me tomó la mano, he vendido lo último de élite. Ahora enseño en una universidad, sobre ética empresarial. Tú me salvaste, Elena, aunque duela. Sonreí. Amargo, nos salvamos mutuamente. Pero el precio. No terminé, el silencio dijo el resto. Se fue con un beso en la frente, y yo no lo detuve. El amor, como el aceite, se presiona hasta extraer la esencia, dejando residuo seco. Carmen vive recluida en Marbella, una sombra de la dive que fue, escribiendo memorias que nunca publicará, confesiones de una Ruiz. Me envía postales navideñas, firmadas con temblor, perdóname, hija. Odié lo que representabas, pero eras la mejor de nosotros. Las guardo en una caja, junto a la foto de mi padre, puentes tendidos sobre abismos. Mis hermanos forman familia, Pablo con 3 niños que corretean entre olivos, Luis casado con una maestra de Málaga, sobrinos que me llaman tía vengadora en broma, ignorando la verdad. Enseño en la escuela local. Talleres de derecho para jóvenes agricultores, la ley no es para ricos, úsenla como arma. Miguel, ahora socio en la finca, bromea, de detective a olivarero. Tu culpa, Elena. Riamos.
pero en sus ojos veo el eco de riesgos compartidos. La reflexión viene en soledad, al atardecer, cuando el sol tiñe las colinas de oro líquido. ¿Fue justa mi venganza? Sí. En el balance de deudas pagadas, familias restauradas, corrupción expuesta, un imperio corrupto desmantelado. Pero irreversible, vidas rotas, amores perdidos, un alma marcada por el filo del tenedor. No hay H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN total, el PH símbolo 1E ABNN símbolo 1 Eden web se disipó en justicia. Pero un vacío persiste, como el hueco donde crecía un árbol talado. Escribo esto no por catarsis, sino por advertencia. La tu H símbolo 1E ADN es un fuego que calienta y quema. La TR símbolo 1E A3 tú. Un camino de rosas con espinas que perforan los pies. Hoy, podo olivos con manos firmes, sabiendo que las raíces profundas sobreviven tormentas. Y en el viento, oigo a mi padre, vive, Elena. La tierra perdona, pero no olvida. Fin.